Después del turno. Después del turno. Bienvenidos a Después del Turno, podcast, el lugar donde las historias no son cómodas, pero tampoco deberían serlas. Aquí no vengo a contarte lo que ya sabes, vengo a hablarte de lo que nadie te contó, de historias, de leyendas, de lugares que parecen sacados de un cuento, pero que realmente existen, de personajes que hicieron cosas aberrantes y que el mundo prefirió olvidar. Este es el espacio donde el trabajo termina, pero la mente apenas empieza. Así que si vienes cansado del turno laboral, con la mente llena de ideas, o simplemente quieres escuchar algo que te haga pensar diferente, estás en el lugar correcto. Comenzamos. Bien, en el mundo existen lugares tan extraños que no parecen reales. Existen lugares que solo pudieron ser en tu película favorita de fantasía, y también en la de terror, en la que te hace brincar del sillón. El planeta Tierra está plagado de seres tan extraños que no parecen reales, de animales tan lindos que quisieras abrazarlos, pero que de una mordida te quitarían la vida. La gente, cuando habla de terror, casi siempre lo hace refiriéndose a fantasmas, a apariciones, a esas apariciones que podrán enfriarte hasta la uña de tu dedo más pequeño de tu pie. Pero ¿qué pensarías si te digo que existe algo peor? Algo que te puede dar más miedo que esa película de Chucky. Sí, me refiero a perderte en un bosque oscuro, en una montaña desolada, o simplemente perderte o perder para siempre a la persona que más amas en el mundo. Porque hay personas que simplemente se esfuman, que no dejan huellas, no dejan indicios y sobre todo no dejan ninguna explicación. Un día están caminando en el bosque hablando con su familia, siguiendo un sendero que conocen de memoria, y al siguiente instante nada. No hay un cuerpo, no hay respuestas, mucho menos lógica. Y lo más extraño es que muchos de esos casos tienen patrones tan raros que parecen sacados de una película de horror. Pero no lo es. Esta noche, Después del Turno, vamos a entrar en uno de esos temas más incómodos de todo Internet: el fenómeno de Missing 411, que en español vendría siendo un número donde marcas para reportar a una persona desaparecida, o desaparecido 411. El fenómeno Missing 411 fue popularizado por el investigador David Paulides. Pues bueno, este término engloba cientos de desapariciones inexplicables de personas, especialmente niños, excursionistas, experimentados, así también como cazadores. Y todo esto pasa en parques nacionales de Estados Unidos y otras partes del mundo, incluido México. Así es, México también cuenta con cientos o miles de desapariciones, pero esas serán para otro video. Estos casos suelen y carecen de toda lógica, involucran terrenos imposibles de acceder o registrarse, y se registran minutos después de que la persona se separa del grupo. Los expertos rescatistas e investigadores que han estudiado estos incidentes concuerdan en que los casos comparten ciertos elementos, y uno de ellos es que se desorientan, es decir, se pierden rápido, ya sea por descuidos o simplemente porque se fueron a echar una firma o ir al llamado de la naturaleza. Obvio, las víctimas, por privacidad, pues se separan del grupo por distancias cortas, algunas a menos de 20 metros, antes de perderse del camino. Otro factor que hace que las personas desaparezcan son las condiciones climáticas, las tormentas repentinas o el descenso drástico de temperaturas. Todo esto junto complican la supervivencia y el rastreo por parte de los rescatistas. Otro factor que ha hecho que muchos pierdan la vida son los terrenos traicioneros, la cercanía a cañones
a ríos caudalosos, lagos profundos o acantilados enormes. Todo esto, aunado a la inexperiencia de la víctima, dificulta el acceso para que los equipos puedan ayudar o hallar una pista de la misma. Pues como te mencioné al principio, existen lugares muy extraños o poco entendibles para los inexpertos como yo, y uno de ellos es el Triángulo de Bennington. Pero este no es un lugar geográfico oficial, y no es porque no exista, sino porque no es reconocido de manera oficial por el gobierno. Este nombre se lo dio el autor y novelista norteamericano de Vermont, en Nueva Inglaterra, el señor Joseph Citro. Y bueno, Joseph es un novelista folclorista e investigador conocido a menudo como el bardo de lo bizarro. Joseph se especializa en documentar el folclore de las historias de fantasmas, sucesos paranormales, monstruos y misterios de Nueva Inglaterra. Algo así como un Carlos Trejo, pero con más presupuesto y más credibilidad, y con un poco de más seriedad. Joseph disfruta de lo gótico. En sus obras más famosas está el Triángulo de Bennington, el mismo que te mencioné, y como te dije, el Triángulo no es exactamente un lugar reconocido. Joseph habló de él por primera vez en un programa de radio en 1992, pero se refiere a una zona boscosa y montañosa en Vermont, centrada alrededor de la montaña Glastonbury, famosa por una serie de misteriosas apariciones entre los años 1945 y 1950. Y bueno, hoy en día las teorías sobre lo que ocurrió en esta zona boscosa van desde accidentes en un terreno escarpado, es decir, un terreno con subidas y bajadas muy verticales. Es un término utilizado por montañistas para referirse a montañas, acantilados o cerros llenos de rocas. Todo esto más las condiciones extremas han hecho que leyendas, maldiciones y hasta actividad paranormal hagan de este lugar, algo muy misterioso. A lo largo de 5 años, este sitio fue parte de muchas historias. Entre el año 45 y los años 50 se documentaron 5 desapariciones misteriosas, entre comillas. Una de las más inquietantes incluyen la de James Tedford, quien, según los tripulantes del autobús donde viajaba, desapareció dejando todas sus pertenencias. Pero lo más extraño es que desapareció mientras él estaba dentro del autobús y este estaba en movimiento. Ese fue uno de varios. El 12 de noviembre de 1945, en el suroeste de Vermont, Midi Rivers, una guía local experimentada de 74 años, así es, una guía se quedó sin su propia guía. Rivers conocía perfectamente la zona de Biddeford Hollow y la montaña Glastonbury. No era cualquier guía, era un experto. Los cazadores a los que guiaba y con los que ella también andaba cazando, cuentan que Rivers iba de regreso al campamento. Se adelantó a los 4 cazadores con los que iba. Aquí lo curioso es que ella jamás llegó al campamento. A pesar de que era experto en la zona, nunca se supo más de él. Los equipos de búsqueda, apoyados por cientos de voluntarios y el ejército de Estados Unidos, peinaron la zona durante días, pero sin ningún éxito. La única pista encontrada fue un solo casquillo de su rifle. Así es, ni siquiera lo disparó. Tal vez se puso nervioso, quiso cargar, se le cayó y corrió, no lo sé. Encontraron el casquillo de su rifle cerca de un arroyo y un pañuelo, pero nunca se confirmaron que fueran de él. Este fue el primer caso conocido de esta zona en 1945.
Un año después, el 1 de diciembre de 1946, Paula Jean Wildon, estudiante del colegio de Bennington, ella salió a caminar por el sendero Long Trail, o el sendero largo, o el sendero grande, ahí mismo en Vermont, sin dinero, sin alguna maleta que predijera una escapada, o sobre todo, pues sin la ropa adecuada para salir, ya que era invierno. Pero ¿por qué saldría sin ropa que pudiera cubrir el frío? Pues tal vez porque no pensaba alejarse tanto, pues sí, de la escuela, y al intentar volver, pues ya no pudo. Tal vez no llevaba la ropa adecuada para el clima porque no, más bien porque estaba en la escuela, no había salido directamente de su casa. En el camino fue vista por última vez por varios excursionistas, en particular por dos personas adultas, ya mayores de la tercera edad. Entre ellas, un leñador. Ella estaba caminando hacia el sendero en dirección al norte. Cuando sus amigos notaron que no regresó, se inició una búsqueda intensa, pero nunca se encontró una sola pista de Paula. La policía local fue tachada de ineficiente, ya que fueron lentos en la búsqueda y nadie contaba con experiencia en busca de rescate. Pues yo pienso que tanta culpa no fue de ellos, porque pues ningún policía al ser contratado se le prepara para este tipo de situaciones, ni siquiera los que viven en ese tipo de zonas. Bien, la desaparición de Paula obligó al gobierno estatal de Vermont a crear la policía estatal, pero esto fue hasta el año de 1947, un año después. Esto para profesionalizar las investigaciones de personas desaparecidas. La teoría sobre las desapariciones de Paula fueron que se fugó voluntariamente, o tal vez alguien la observó sola y aprovechó el momento para llevársela, o que simplemente se perdió y pereció en el camino por las bajas temperaturas. Ahora, ya hablamos de una veterana guía, de 74 años, de un pasajero en un autobús y de una estudiante desafortunada. Pero creo que nada causa más tristeza y tal vez miedo cuando la víctima es un menor de 8 años. El 12 de octubre de 1950, en Vermont, Paul Jackson, de 8 años, jugaba en el camión de su familia. Esto mientras su madre alimentaba a los cerdos. Cuando la madre regresó, Paul ya no estaba. Pero ojo, Paul era un niño de necesidades especiales y su madre lo dejó solo en su camión por una hora. Una hora lo dejó solo a un niño con necesidades especiales. A las 3 p.m., a las 3 p.m. fue cuando la madre se dio cuenta. Y esto sucedió a la orilla de un camino muy cerca de una carretera principal. Paul llevaba una chamarra de color rojo brillante. Este color lo habría hecho muy visible en la zona del bosque, ya que era otoño, y las autoridades desplegaron una búsqueda masiva. Participó la policía estatal, voluntarios y perros sabuesos de rescate. Estos últimos, los cachorros, los caninos rastrearon su olor de la camioneta hasta una carretera cercana. Pero ahí las pistas se esfumaron, el rastro se perdió para siempre. Pudo haber sido un secuestro porque el niño estuvo durante una hora. Y esto me recuerda a la serie de Mentes Criminales. No confiar y cuidar muy bien de los tuyos, siempre tenerlos cerca de ti, sobre todo a la vista. Tal vez pudo ser un animal que lo arrastró fuera del camión, pero jamás se encontró ninguna evidencia. O tal vez lo más cruel, tal vez por ser un niño de necesidades especiales, fue desechado por su propia madre y pudo haber servido de alimento para los cerdos. Esto es lo último que queremos y podemos creer. Lo cierto es que el caso
jamás fue resuelto. Y pues así como Paul, las víctimas continuaron. El 28 de octubre del año de 1950, Frida Langer, creo que así se dice, desapareció cerca del embalse de Somerset, en Vermont. Ella caminaba con su primo y en un mal paso resbaló y cayó en un arroyo, mojándose y obviamente ensuciándose. Ojo, ella ya era una persona grande, adulta. Ella decidió ir a cambiarse al campamento sola, pero Frida jamás llegó al campamento. Su cuerpo fue el único que sí pudo ser recuperado, pero demasiado tarde. Para ser exactos, 7 meses después de que ella desapareció. Esto fue el 12 de mayo del año de 1951. Su cuerpo fue encontrado por unos excursionistas a unos 5 kilómetros de donde originalmente se perdió. Lo interesante de esta desaparición es que el área donde ella fue encontrada ya había sido peinada por muchos y jamás vieron nada. Quizás alguien se aprovechó de ella mientras regresaba al campamento tras su accidente y pues se la llevó. Se la llevó a otro lugar y por eso los rescatistas jamás encontraron nada. Y tiempo después, tal vez el agresor dejó su cuerpo en ese lugar. O quizá simplemente ella al regresar al campamento se desorientó y no pudo volver y se cansó. Tal vez se desmayó y por las bajas temperaturas perdió el conocimiento y murió por lo mismo, por el frío. Pero, ¿por qué nadie vio el cuerpo cuando esa área se peinó varias veces? La causa de su muerte no se pudo esclarecer, esto por el estado tan avanzado de descomposición que ya tenía su cuerpo. Pero una de las apariciones más controversiales que han sucedido no pasó en el Triángulo de Vermont, sino a 1385 kilómetros de distancia, en las montañas humeantes de Tennessee, las grandes montañas humeantes. Estamos hablando de un pequeño, de Dennis Lloyd Martin. Él nació en el año de 1962 y desapareció el 14 de junio de 1969 en el Parque Nacional de las Montañas Humeantes. Dennis solo tenía 6 años. Él era residente de Knoxville y estaba de visita en las montañas junto a su padre, su abuelo y su hermano mayor. Un fin de semana, justo un día del padre. Acampar era algo habitual para la familia, salir, olvidarse del ruido de la ciudad. Ellos fueron de excursión desde Calescoe a Rocheville y acamparon toda la noche. Pero no todo sería felicidad. Al siguiente día salieron con rumbo a Spencersfield, muy cerca del sendero de los Apalaches. Si ya saben que los Apalaches son muy turbios, tienen muchas historias, pues fue muy cerca de ahí, donde pensaban pasar la noche. Martin jugaba con su hermano y otros niños de otras familias que también estaban acampando muy cerca de ellos. Martin quería asustar, tal vez sorprender a su padre escondiéndose detrás de unos arbustos. Su padre no lo perdió de vista, de hecho él sabía dónde estaba. Pero cuando pasaron unos 5 minutos aproximadamente, su padre fue a buscarlo, porque se dio cuenta de que los demás niños ya habían regresado, menos él. Cuando él fue a los arbustos, no encontró a su hijo. Él alertó a los demás padres para que lo ayudaran a buscarlo. Su padre de Martin recorrió un área aproximadamente de 3 kilómetros hasta que se detuvo, porque pensó que no pudo haber llegado muy lejos. Y a ver, es que pensando de manera fría y calculadora, pensemos, ¿cuánto puede caminar un niño de 6 años? Incluso si él decidiera correr, aún así, ¿cuánto aguantaría?
y más tratándose de un terreno rocoso. Y otra pregunta, ¿hasta dónde pudo haber llegado? Te pregunto a ti, ¿hasta dónde hubieras llegado tú? Después de varias horas de buscar a Marty, pidieron ayuda a los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales. Y asimismo, ellos pidieron ayuda a la Guardia Nacional. Y no solo eso, escucha bien. En esta búsqueda también participaron las fuerzas especiales del ejército, los Boinas Verdes. Pero a pesar de todo este esfuerzo, no encontraron registro alguno. Y esto debió ser porque justo minutos después de que se inició la búsqueda, cayó una fuerte lluvia y la niebla no permitía ver bien el lugar. La lluvia borró todo rastro que pudo haber dejado ese niño. 1,400 personas participaron en labores de búsqueda, lo que también fue contraproducente, ya que pudieron haber tapado las huellas de Martin. Después encontraron huellas, pero se descartó que fueran de Martin, y las autoridades dijeron que eran de un niño que ayudaba igual en la búsqueda. Después encontraron más huellas de otro niño. Estas conducían a un arroyo. ¿Se fijan? El otro desaparecido, el otro guía, encontraron un casquillo y también conducía a un arroyo, el casquillo, y justo en el arroyo es donde se perdió el rastro. Igual que con Martin, cerca de un arroyo, y ahí perdieron el rastro. Bueno, estas conducían a un arroyo donde desaparecieron. Las huellas indicaban que el niño llevaba un pie descalzo, como si por tanto caminar o tal vez porque corrió para poner su vida a salvo. Y así es como terminó perdiendo un zapato. El calzado era tipo Oxford, el cual era como el que usaba Martin. El guardabosques retirado y autor Dewey McCarter cree que las huellas probablemente sí eran de Martin, ya que no formaban parte de ninguno de los Boy Scouts que ayudaban ese día, ya que ninguno de ellos obviamente buscaría descalzo. Para el 22 de junio se habían cubierto poco más de 150 kilómetros de terreno. Ese día, el mismo 22 de junio, se encontró un zapato y un calcetín. Más de 1,000 buscadores continuaron hasta el 26 de junio, cuando se redujo la búsqueda. Y pues bien, la búsqueda y los ánimos se empezaron a abandonar. El 29 de junio, tras hacer el último intento, pero no sé si... el 29 de junio fue uno de los últimos intentos, pero pues no se detuvieron ahí. Durante casi 3 meses más la búsqueda continuaba. Fue hasta el 14 de septiembre de 1969 cuando la búsqueda se cerró oficialmente. Hasta ahora la desaparición y búsqueda de Martin ha sido la más larga que ocurrió en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes y tal vez una de las más grandes que ha habido en el mundo. El padre de Dennis Martin era electricista de oficio y él ofreció una recompensa de $5,000 de esa época, que ahora en el 2026 vendrán siendo unos $45,370 o unos 786,175 pesos mexicanos. Una muy buena cantidad. Pues bueno, no solo hubo rescatistas, no solo hubo policías, no solo hubo fuerzas especiales que quieran ayudar, también hubo psíquicos que ofrecieron su ayuda o su disque ayuda, y uno de ellos fue Gene Dixon. Él ofreció pistas, pero no se encontró nada. Pero unos años después, un buscador de ginseng, es decir, un buscador de ginseng es una persona que busca plantas y raíces medicinales. Durante una de sus travesías afirmó haber encontrado los restos esqueléticos de un niño.
Pero ¿por qué nadie de los más de 1000 buscadores, más de 1400 buscadores, vio los restos antes o algo del niño? La zona donde Martin desapareció es hábitat de animales como serpientes cabeza de cobre, osos, cerdos salvajes y linces. Con esto me refiero a cómo fue posible que ningún animal hubiera distribuido los restos por el área. Cuando esto sucedió, los restos fueron guardados por el mismo buscador. ¿Por qué? Sus palabras fueron las siguientes, y cito: por miedo a ser perseguido por la raíz que encontré, porque era ilegal. Después, él mismo contó lo sucedido, pero hasta el año de 1985. Todo lo sucedido llevó a los parques a modificar sus reglas sobre búsquedas y desapariciones en las montañas y bosques. Y ahora vamos con las teorías. Existen 3 teorías principales sobre lo que ocurrió con Martin. La primera es que se perdió y pereció por la exposición a la intemperie u otra causa. Esto en la misma noche que él se perdió. Según los expertos, esta es la teoría más probable. La segunda teoría es que fue atacado por un oso o un cerdo salvaje. Pero yo pienso que si esto hubiera pasado así, creo yo que los restos se habrían sido esparcidos por el animal. O peor aún, los gritos del niño en ese momento de ser raptado o de ser atacado por el animal se habrían escuchado. Se habrían escuchado por todas las personas que estaban ahí presentes. Cosa que no fue así. Y la tercera teoría es que Martin fue secuestrado por alguien y fue sacado del parque. Su padre apoyaba esta teoría. Pero si fuera así, ¿por qué él? ¿Por qué Martin? Si había más niños, o tal vez porque era el más pequeño, tal vez porque fue engañado o atraído por alguien, por algo o por alguien. Porque sabemos que los niños son presas de personas nefastas, sin escrúpulos. La tarde en que Martin desapareció, el turista Harold Kay y su familia oyeron un grito enorme y aterrador, y segundos después observaron a un hombre humanoide de aspecto grande y peludo, que subía corriendo por el sendero, con algo colgado del hombro. Escuchen esto. Los investigadores oficiales concluyeron que esta información no tenía relevancia. Ese avistamiento con la pérdida de Martin que no tenía relevancia con la pérdida de Martin y simplemente lo ignoraron. Tal vez con esto dejaron ir una muy buena pista. Pensaban que Harold estaba loco. Los expertos pensaron que tal vez creían en criaturas míticas como el Bigfoot y hasta se ha de haber burlado de él. Pero tal vez lo que vieron fue a un hombre con un traje de ghillie o de esos que usan los francotiradores o militares del ejército. Un hombre que acechaba a sus víctimas desde los arbustos o desde los árboles y solo esperaba el momento adecuado para atacar a sus víctimas, a los más inofensivos. Como te decía, los investigadores ignoraron a Harold, tal vez porque el avistamiento ocurrió a unos 8 kilómetros de distancia del lugar donde Martin desapareció. Y poco después sucedió el avistamiento que Harold describió. Pero Harold dice que él observó una criatura y se le veía algo rojo que estaba colgando de su hombro. Y tal vez era su chamarra de Martin, que era del mismo color que él traía cuando se perdió. Y pues, sea la teoría que sea, la que quieran creer, Martin jamás fue encontrado. De estar con vida, Martin ahora sería un adulto mayor de 64 años. Y esto pues solo nos deja la enseñanza de la vulnerabilidad y de lo vulnerable que es el ser humano en el mundo salvaje, donde hasta el hombre más valiente temería a la criatura más pequeña.
El ser humano puede llegar a ser inteligente, como para crear máquinas que puedan llegar al espacio, a los lugares más recónditos del fondo del mar. Puede crear tecnología inimaginable. Puede crear comida tan deliciosa como los taquitos de suadero. Pero cuando el hombre se encuentra a merced de la naturaleza, donde no es nada ni nadie, ahí es donde todo se reduce a vulnerabilidad, ya sea por animales salvajes, con los que no tenemos oportunidad de sobrevivir, o con alguna actividad paranormal que ni el gran charlatán Carlos Trejo nos podrá explicar. El ser humano se vuelve nada cuando se encuentra en el mundo real y salvaje. Así que recuerda, y recuérdalo bien, si sales de paseo, a acampar, a subir un cerro para olvidar al amor de tu vida, o simplemente quieres conectar con la naturaleza, solo recuerda nunca alejarte de tu grupo. Y si llevas a los más pequeños, jamás, pero jamás los dejes solos, porque ya sea un Bigfoot o una persona malvada, esto te puede cambiar la vida para siempre. Yo soy Oscar y esto fue Después del Turno. Si el video te gustó, dale like y comenta qué piensas sobre las teorías. Y recuerda siempre mantenerte alerta. Sígueme en TikTok, YouTube, Instagram, como Después del Turno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después del turno. Después del turno.